Muy bien, teacher, pregunta número 65. ¿Y qué tenemos acá? Dice, durante una sesión de aprendizaje, la docente les presenta a los estudiantes el siguiente teorema. Dice, si en una circunferencia de diámetro AB y centro O, ¿ya? Vamos a dibujar por acá la circunferencia. Ese es el teorema que dice el maestro, ¿no? Dice, hay una circunferencia de diámetro AB, ¿no? O sea, acá está el diámetro. Vamos a decir que este es el diámetro AB y centro O. ¿Correcto? Se inscribe el triángulo ABC, siendo C un punto de la circunferencia, o sea, C es un punto de la circunferencia, ¿no? Que se cumple, entonces el ángulo C es recto, ¿no? Ese es el teorema que les está dando el docente a los alumnos, ¿correcto? Luego, para representar este teorema, el docente les pidió que dibujen el triángulo ABC inscrito en una circunferencia de acuerdo a las condiciones planteadas, ¿no? O sea, el docente les pide a los alumnos que ellos dibujen el triángulo, ¿no? Dibujen el diámetro, luego ubiquen un puntito y grafiquen de esta forma. Si la docente busca que los estudiantes demuestren el teorema dado, o sea, demuestren que este angulito de acá es 90 grados, ¿cuál de las acciones pedagógicas es más pertinente para ellos, ¿no? Para ello, ¿no? O sea, si lo que se busca es que los estudiantes demuestren el teorema dado, ¿correcto? Entonces, acá, alternativa A, vamos a analizar cada una de las alternativas. La alternativa A que dice, pedirles que utilicen un transportador para medir los ángulos A, B y C del triángulo, luego solicitarles que comprueben si efectivamente el ángulo C es recto. Bueno, en este caso, si el alumno utiliza un transportador, va a verificar, ¿no?, que el ángulo C es recto, pero la idea es demostrarlo, ¿no? Porque, y además no olviden que cuando se realiza una demostración, la demostración tiene que ser de manera general, ¿no? O sea, la demostración para casos particulares no es pues, propiamente dicho una demostración, ¿no? O sea, la demostración se obtiene y nos indica de que eso se cumple para todos los casos. Imaginen de que el alumno mide los ángulos y acá le sale 10, acá le sale 80 y acá le sale 90. Está bien, pero eso será para otro triángulo. Y para otro triángulo, ¿quién le garantiza de que cuando lo mida también uno de los ángulos será 90? El alumno puede decir, se supone, ¿no? Puede ser que lo mida 20, 70, 90, pero va a tener que, para demostrar, medir todos los casos posibles. No, ¿no? Porque recuerden que una demostración de un teorema es general, se cumple para todos los casos. Entonces, el hecho de medir, ¿no?, y encontrar que se cumple para un caso específico nada más, ¿no? O sea, solamente para un caso demostrarlo específico, eso no es una demostración. Una demostración siempre tiene que ser general, no tiene que ser para casos específicos. Muy bien, entonces partiendo de eso ya la alternativa A se descarta. Vamos a ver ahora la alternativa B. ¿Qué dice la alternativa B? Pedirles que señalen frente a C el arco AB, ¿no? O sea, decirle, a ver, alumnos, señalen el arco AC, ¿correcto? Este de acá representa una semicircunferencia. Luego mencionarles que aplicando la propiedad del ángulo inscrito en una circunferencia, el ángulo C debe ser recto. Y por lo tanto, acá sería 90, ¿no? O sea, como él es una semicircunferencia, él sería 180 y aplicando la propiedad del ángulo inscrito, este angulito sería la mitad, ¿no? Si bien es cierto, se demuestra, ¿no?, que acá es 90 grados, sí se está demostrando porque sería algo general, ¿no? Este arco de acá de la semicircunferencia siempre es 180 y por la propiedad del ángulo inscrito acá siempre es 90, pero date cuenta que para demostrarlo estamos recurriendo al ángulo inscrito, ¿no? O sea, estamos recurriendo a otro teorema, ¿no?, que tal vez el alumno ni siquiera sabe cómo se demuestra, pero estamos recurriendo a otro teorema. Es una demostración que se puede considerar válida, por lo tanto no se puede descartar esta alternativa, no se puede descartar esta alternativa, y sería cuestión de ver la alternativa C y analizar, ¿no?, si entre B y C, cuál es la alternativa, ¿no?, que permite que el estudiante pueda, ¿no?, demostrar ese teorema. La alternativa C, ¿qué dice? Pedirle que tracen el radio OC. Muy bien. Te dicen al estudiante, muy bien, tracen el radio OC. ¿Correcto? Muy bien. Solicitarles que relacionen los ángulos congruentes AOC y BOC con la suma de ángulos del triángulo ABC para determinar la medida del ángulo C. Muy bien. Entonces, acá, mira, voy a pedir a los alumnos, ¿no? Lo que los profesores hace es pedir a los alumnos que relacionen los ángulos congruentes AOC y BOC.
¿no? Estos angulitos de acá, ¿sí? Estos angulitos de acá, ¿sí? Luego solicitarles que relacionen, tracen el radio C y pedirles que formen los triángulos isósceles AOC y BOC. Luego solicitarles que relacionen los ángulos congruentes AOC y BOC con la suma de ángulos del triángulo ABC para determinar la medida del ángulo C. A ver, entonces vamos a ver acá. Mira, en AOC, ¿no? En AOC, o sea, en los triángulos, ¿no? No se refieren a los ángulos. Dice. Luego solicitarles que relacionen los ángulos congruentes de, bueno, acá creo que en la pregunta debieron ser más específicos, del triángulo AOC y BOC, ¿correcto? Entonces, acá en el triángulo AOC, ¿qué ángulos son congruentes? Acá es radio, radio, y acá sería isósceles, ¿no? Un alfa y un alfa. Y acá también sería isósceles, acá tendríamos un beta y un beta, ¿no? Luego acá lo que el profesor dice, relacionen estos ángulos alfa y beta para determinar la medida del ángulo C. Ahora, el profesor les está diciendo que es 90, o sea, si bien es cierto ya, acá es 90, ¿no? Ya sabemos porque ese es un teorema, pero el profesor les está diciendo, tienen que sumar, hacer suma de ángulos internos y te va a salir 90, no, no. El profesor está que sirve de guía, ¿no? El profesor está que él hace de guía acá. Sin embargo, en la alternativa B, más que un guía, es como que ya les está dando la demostración, ¿no? Por él mismo, no está haciendo que los estudiantes la demuestren. El docente en la alternativa B directamente dice, bueno, él es 180 y por la alternativa y por el teorema del ángulo inscrito, él sería la mitad, sería 90. Muy bien. ¿Qué hizo el alumno? ¿Demostró algo? No, simplemente escucha al profesor y bueno, si bien es cierto, muchos pueden decir, es cierto, no, sí es cierto, de verdad sí es 90, pero no lo han demostrado. Entonces, acá lo que se busca, como dice la pregunta, es que los estudiantes demuestren ellos mismos el teorema dado. Entonces, si bien es cierto, la B y la C son demostraciones para el teorema, pero ¿en cuál de ellos el estudiante lo demuestra? Definitivamente en la C, ¿no? Porque te dicen, relaciona los ángulos congruentes. Es más, ni siquiera te dice qué ángulos son congruentes. Relaciona los ángulos congruentes de estos dos triángulos, que serían estos dos, alfa, alfa, beta, beta. Y de ahí se deduciría qué cosa. Se deduciría que 2 alfa más 2 beta es 180, ¿no? Porque son los ángulos internos de un triángulo y tendríamos que alfa más beta es 90, ¿no? Y el estudiante ya estaría demostrando por sí mismo el teorema, ¿no? O sea, el estudiante al seguir estos pasos sí lo va a demostrar por él mismo. Sin embargo, al seguir los pasos de B simplemente sería un espectador escuchando cómo es que se demuestra la propiedad, porque ya el profesor te la estaría demostrando, ¿no? Te diría, ya él es 180 y él entonces es la mitad, sería 90. ¿Qué va a hacer el alumno? ¿Demostrar algo? No, simplemente nada, ya lo escuchó todo. En cambio en la C sí, ¿no? En la C sí ya el profesor la sirve de guía y el estudiante llega a esta relación. Por lo tanto, entre B y C, la alternativa más pertinente, como dice acá, sería la alternativa C. Muy bien, este tipo de preguntitas a veces puede resultar un poquito ambiguo, ¿no? Decir, oye, pero ambas son correctas o ambas tienen sentido. Sí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta qué es lo que busca la pregunta, ¿no? La pregunta es que los estudiantes mismos lo demuestren. Entonces, entre esas dos, quien llega más a ese objetivo es la alternativa C, ¿no? Ya que los estudiantes se le da la guía y los estudiantes lo logran demostrar a partir de colocar variables y sumar los ángulos internos igual a 180. Muy bien, teachers, pregunta número 66. No olvides visitar nuestra página matthew.net. Ahora es ascensoynombramiento.com. Ahí también tienes nuestro número de contacto por si deseas cualquier tipo de ayuda o materiales. Vamos a ver la alternativa, la pregunta 66, que dice lo siguiente. Un docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado comprendan el concepto de rectángulo. Al hacerle preguntas para recoger los saberes previos de qué es lo que entienden de un rectángulo, uno de los estudiantes afirma lo siguiente. Un rectángulo es una figura cerrada de 4 lados, sus ángulos miden 90 grados y sus lados opuestos son paralelos. Hasta ahí, ¿todo ok? Claro, hasta ahí todo ok, ¿no? O sea, eso es cierto, ¿no? El estudiante no se equivoca, solamente que parece que está dejando de lado un pequeño detalle, ¿no? A ver, un rectángulo, ¿tiene sus ángulos rectos? Sí, ese es correcto. Muy bien, sus ángulos miden 90, sí. Sus lados opuestos son paralelos.
A ver, sus lados opuestos son paralelos. Sí, este lado es paralelo con él. Y este otro lado también es paralelo con él. También es correcto. Y es una figura cerrada, ¿no? Obviamente. Entonces, el docente le pidió que se acercara a la pizarra para representar gráficamente ejemplos de rectángulos y de figuras que no son rectángulos. Entonces, el alumnito agarra y comienza a dibujar lo que para él son rectángulos y también dibuja lo que para él no son rectángulos. Y hasta ahí, ok. Muy bien. Pero hay un detalle, que él no está considerando en su definición que en un rectángulo los lados no pueden ser iguales, ¿no? En un rectángulo los lados son diferentes. Entonces, según su criterio que él considera rectángulo, ¿no? Bajo su definición de rectángulo, entonces, esa figurita que tenemos por acá, a lo que él no considera rectángulo, ¿sí? Esto de acá sí cumple esta definición. A ver, mira, sus ángulos son 90, sí. Sus lados opuestos son paralelos también. Oye, sí debería ser un rectángulo de acuerdo a su definición, ¿sí o no? Entonces su definición es incompleta, ¿no? Faltaría agregar que los lados son diferentes. Entonces, lo que busca el docente es generar un conflicto cognitivo en el estudiante. Ahora, ¿con cuál de las alternativas se genera un conflicto cognitivo? Recuerda que genera conflicto cognitivo va por el lado de buscar que el estudiante, presentarle al estudiante una situación que contradiga, ¿no? su afirmación, que contradiga o que refleje que lo que el estudiante dice es algo no del todo cierto, ¿no? Es algo incompleto o totalmente errado, ¿correcto? Entonces, vamos a ver acá, ¿cómo podemos lograr eso? A ver, la alternativa A dice lo siguiente. Entregarle una lámina en la cual se aprecien figuras geométricas diferentes a la que él propuso, ¿no? O sea, diferentes a estas de acá, y selecciona aquellas que son rectángulos, luego pedir que explique la razón de su elección. Muy bien, seguramente si se hace eso, el alumnito seguirá, ¿no? Escogiendo, ¿no? A rectángulos, a figuras como esta, ¿no? O sea, señalarle una lámina con figuras de rectángulos y cuáles no, y lo va a seguir, ¿no? Y él va a seguir con su idea, ¿no? Él va a seguir con su idea de que un rectángulo es 4 lados, ¿no? Los ángulos son 90 y sus lados son paralelos. O sea, va a seguir escogiendo esto y sin embargo no se genera conflicto cognitivo porque no se le está presentando un ejemplo que contradiga esto de acá. Por lo tanto, esa alternativa no sería la correcta, ¿no? Descartamos así en una la A. La B que dice, pedir que verifique si alguna de las figuras que él no considera rectángulos cumplen con la afirmación que ha realizado. Luego preguntar, ¿el cuadrado cumple con la definición que tú has dado de rectángulo? ¿Un cuadrado será un tipo de rectángulo? Ah, mira. En este caso, alguna de las figuras eh, cumplen con la definición que le ha dado. A ver, mira, acá es obvio que estos de acá no cumplen con la definición que le ha dado, ¿no? Estos lados no son paralelos y acá tampoco, este no tiene 4 lados, tiene 5 lados, por lo tanto esto de acá no cumple con la definición que él da, ya que él dice que tiene que tener 4 lados. O sea, estas dos de acá no cumplen con la definición que él da. Pero esta de acá cumplirá con la definición que él da. A ver, ¿tiene 4 lados? Sí. ¿Sus ángulos son 90? Sí. ¿Sus lados opuestos son paralelos? Sí. O sea, de acuerdo a la definición que él da, eso de acá sí tendría que ser un rectángulo. Sin embargo, lo considera que no. Entonces, mira, oh sorpresa, ahí sí se genera un conflicto cognitivo, ¿no? Porque estás mostrando algo que está contradiciendo lo que él dice, ¿no? O sea, él se está contradiciendo en el sentido de que para él esta figurita no es un rectángulo, sin embargo, su definición de rectángulo sí, sí cumple para esta figura. Entonces, ahí sí se está generando un conflicto cognitivo, ¿correcto? Igual, de todas maneras, vamos a analizar la alternativa C y ver, ¿no? Que alternativa de todas es la correcta, dice. Preguntar, ¿cuántos lados tienen los rectángulos que has graficado? Bueno, esa pregunta, para generar conflicto cognitivo, como que es una pregunta muy básica, ¿no? Es una pregunta redundante. Si él está diciendo que tiene 4 lados, el estudiante obviamente va a decir 4, ¿no? ¿Cuánto miden sus ángulos? Está nuevamente siendo redundante, ¿no? 90 grados. Sus lados opuestos son paralelos o perpendiculares. Muy bien. Hasta ahí el docente, si le pregunta todo eso, pues ha gastado segundos valiosos de su tiempo, ¿no? Porque simplemente está que le pregunta cosas que, el, que el alumno ha afirmado en su definición, ¿no? En su definición, ¿qué dice el alumno? Un rectángulo tiene 4 lados, sus ángulos son 90 y sus lados opuestos son paralelos. Entonces, ¿para qué le va a preguntar de nuevo lo mismo, no?
tiene 4 lados, sus ángulos son 90, sus lados opuestos son paralelos, ¿no? Está simplemente preguntando lo que el alumno ha dicho, ¿no? Luego, entregar una cartilla con otras propiedades referidas a la suma de ángulos internos, sus diagonales y sus ejes de simetría. Bueno, ¿y contradijo lo que el alumno mencionó? Definitivamente no, ¿no? ¿Sí? Si se da esa retroalimentación o esa observación para generar un conflicto cognitivo, bueno, lo único que se va a lograr creo que es confundir más al alumno, ¿no? Que le vas a cansar al pedirle que repita lo que ya dijo y luego encima le vas a meter más propiedades y el alumno dice, pero ¿por qué no? O sea, respondo bien y encima me dan que aprender más cosas, o sea, no tiene sentido. O sea, aquella alternativa que genera conflicto cognitivo, como vemos, es la alternativa B. Muy bien, teachers, y vámonos con la última pregunta de este bloque, que dice lo siguiente, dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes describan las principales características de la rotación de figura geométrica, ¿no? Esta figura corresponde al tema de transformaciones geométricas. ¿Qué transformaciones tenemos? La traslación, ¿no? Así como vemos acá, ¿sí? La traslación, si este cuadro, este buito, se va trasladando. Tenemos también la transformación de la rotación, ¿ves? Acá como rota la figura con respecto a un punto. En este caso el punto sería el centro del cuadro, ¿no? Ahí va rotando, ¿no? Con respecto a un punto. Y básicamente, bueno, esta pregunta tiene que ver evidentemente con eso, ¿no? Pero a ver, sigamos leyendo. Para eso la docente pide a los estudiantes que observen un cuadro hecho de cartón que estuvo sostenido por clavos en una pared del aula. Al desprenderse uno de estos, el cuadro quedó sujeto solamente de un solo clavo, tal como se muestra a continuación. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es más pertinente para el logro del propósito? ¿Sí? No perder de vista cuál es el propósito. ¿Sí? Acá no dicen el propósito, ¿no? Ahora, ¿tiene como propósito qué cosa? Describan las características de la rotación de figuras geométricas. ¿Sí? Ahora, ¿qué características tenemos, ¿no? Nosotros conocemos como teoría cuando se tiene una rotación? Bueno, una rotación, simplemente el tamaño de la figura se mantiene, ¿no? Si fuera una transformación, ya a partir de una homotesia, ¿no? Un agrandamiento, un achicamiento de la figura, ya ahí sí el tamaño varía, ¿no? Pero en una rotación, no, simplemente la figura se transforma, ¿no? Girando con respecto a un punto, pero el tamaño no varía. Entonces, lo que desea la docente es que describan las características de la rotación, pero a partir de este ejemplo, ¿no? Me dicen que el cuadro inicialmente está así, ¿no? Pero acá la imagen sufre una transformación de rotación, ¿no? Porque va a rotar hasta este punto, ¿correcto? Entonces, ¿cuál de las alternativas, ¿no? ¿Cuál de las acciones me permite describir, ¿no? Las características de esa transformación geométrica? Así que vamos a ver cada una de las alternativas y que tenemos en la A. Dice, pedir que reconozcan el tipo de movimiento del cuadro, indicando si cambió su forma o movimiento. Mira que en esa alternativa me está indicando, dice, indicando si cambió su forma, movimiento o tamaño. Entonces, ahí me está haciendo, ¿no? La pregunta está inclinándose a que el alumno encuentre o se dé cuenta de una de las propiedades principales de la rotación, ¿ya? Que la figura no cambia de tamaño. Entonces, si le preguntas, indica si cambió el tamaño o no, ahí sí estás analizando las propiedades de una rotación. Luego, solicitar que indiquen en qué movimiento, el sentido del movimiento del cuadro respecto al clavo, ¿no? ¿Cómo fue el sentido, ¿no? Ya que nosotros tenemos una rotación horaria o una rotación antihoraria, ¿no? Este caso de acá sería una rotación antihoraria, contrario a las agujas del reloj, y esto de acá sería una rotación horaria, ¿sí? Una rotación horaria a favor de las agujas del reloj. Entonces la rotación, como sabemos, puede ser antihoraria o horaria. Y si se pregunta acerca del movimiento, acerca del sentido del movimiento, también estaría abarcando otro punto, ¿no? Importante que tiene que ver con la rotación de figuras, ¿no? O sea, el sentido, si es una rotación horaria o una rotación antihoraria, ¿no? Ahora, y estimen la medida del ángulo generado por el movimiento, ¿sí? En la transformación de rotación se tiene en cuenta muchas veces el ángulo de rotación. Entonces acá si le pregunta al estudiante que estime más o menos el ángulo de movimiento, o sea, qué ángulo se ha rotado, el estudiante puede decir, por ejemplo, acá, profe, por acá y pongámoslo 45 grados. Puede decir así, ¿no?
Entonces, ese sería el ángulo de rotación. Y el ángulo de rotación también es un concepto que está asociado a la transformación de rotación. Entonces, acá hay tres conceptos asociados a la transformación de rotación en las preguntas del profesor. Primero, indicando si la forma o tamaño cambia, la cual no cambia. Luego, analizando el sentido del movimiento, si es horario o antihorario, lo cual es una característica propia de la rotación. Y también pregunta acerca del ángulo de rotación, ¿no? Pero acá no lo dice con el nombre técnico, ¿no? Ángulo de rotación, simplemente dice qué ángulo se ha generado en el movimiento, ¿no? Entonces, es una manera muy clara de asociar una situación real, una situación, ¿no?, particular, con las propiedades de rotación, ¿no? Es una manera muy didáctica de relacionar el concepto de la rotación con un hecho real. Por lo tanto, no se descartaría esta alternativa, ¿no? Es más, es muy probable que esa sea la alternativa correcta. Pero igual vamos a ver las otras alternativas. ¿Qué dice la B? Dice, pedir que identifiquen qué transformación geométrica ha ocurrido, ¿no? O sea, si el alumno, por ejemplo, acá no sabe qué otras transformaciones geométricas ocurren, pues simplemente no va a responder, ¿no? Si no sabe que existe la traslación, la homotesia, ¿no?, la rotación. Entonces, tal vez algunos alumnos se queden acá, ¿no?, en blanco. Luego solicitar que midan las dimensiones del cuadro y utilicen esas medidas para dibujar una figura semejante al cuadro en su posición final, tomando como centro de rotación el origen del punto de coordenadas. Bueno, ¿se vio en esta alternativa alguna característica de la rotación? ¿Sí? Bueno, acá te dicen que dibujen las dimensiones del cuadro, pero no te dice para compararlas con la situación inicial, ¿no? Simplemente te dice para dibujar otra figura semejante, pero en su posición final, ¿no? O sea, otra figura semejante en su posición final, ¿no? Tomando como centro de rotación el origen de un plano de coordenadas. Ni siquiera el punto de rotación, acá en este caso del ejemplo real, vendría a ser este clavito, ¿no? Pero no, acá te dicen el origen del plano de coordenadas. Bueno, definitivamente no se va por la tangente, no abarca las principales características de la rotación como sí lo hace la alternativa A, ¿no? Si tengo la alternativa A y tengo la alternativa B únicamente, obviamente la alternativa A descarta la B, ¿no? Porque como ya te he mencionado, en la alternativa A sí se abarca las principales características de la rotación. Y eso es lo que busca el maestro, ¿no? Porque el maestro lo que busca es que los estudiantes describan las principales características de la rotación, ¿correcto? Muy bien, y vamos a ver la alternativa C. Dice, pedir que tracen un segmento que una de los puntos donde se ubicaron ambos clavos. Muy bien, eso ya lo tenemos acá. Y otro segmento que coincida con la parte superior del marco en su posición actual. Muy bien. Luego solicitar que midan el ángulo que se forma entre ambos segmentos. Muy bien, se estaría asociando el concepto de ángulo de rotación y lo expresen en la unidad pertinente. Bueno, el ángulo usualmente se expresa en grados hexagesimales, ¿no? Ahora, eso sería todo. Por último, si es que ya está bien, si se asocia un concepto acá de rotación, sí, ¿no? Se asocia solamente el concepto de ángulo de rotación, nada más. Pero la alternativa A es mucho más completa, porque en las preguntas se asocia el concepto de ángulo de rotación, se asocia el concepto del tamaño y forma, que no cambia, y también del sentido de la rotación, ¿no?, si es horario o antihorario. Entonces la alternativa A es mucho más completa que la alternativa C en cuanto a lo que pide la pregunta, ¿no?, que es que el alumno describa las principales características. Por lo tanto, la alternativa A también descartaría la alternativa C y solamente quedaría esa como respuesta. Muy bien, teachers, hemos llegado a esta pregunta. Vamos a continuar con más ejercicios. No se olviden suscribirse y visitar nuestra página web ascensoynombramiento.com, donde vas a encontrar una gran cantidad de preguntas, y no solamente preguntas, materiales para que practiques, exámenes pasados, y también todo el material está muy, pero muy ordenado, muy organizado, que sé que te va a ayudar un montón en tu preparación. Muchas gracias, adiós.